Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Nosotros nos encontramos desde los versículos 44 al 50. En el desierto, nuestros padres tenían la morada del testimonio. Así lo había dispuesto Dios cuando ordenó a Moisés que la hiciera conforme al modelo que había visto. Nuestros padres recibieron como herencia esta morada y bajo la guía de Josué la introdujeron en el país conquistado a los pueblos que Dios había expulsado a su paso. Así fue hasta el tiempo de David. David, que gozó del favor de Dios, le pidió la gracia de construir una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón el que le edificó una casa. Si bien es cierto que el Altísimo no habita en casas hechas por la mano del hombre, así lo dice el profeta: el cielo es mi trono, la tierra la tarima de sus pies. ¿Qué casa me edificarán ustedes?, dice el Señor. ¿O dónde podrá estar mi lugar de reposo? ¿No fueron acaso mis manos las que hicieron todas estas cosas? Bueno, hasta aquí entonces encontramos esta reflexión, ¿verdad?, que es muy interesante sobre el templo por una parte, pero nos está dando pie después de que a Dios no lo podemos, decíamos en el curso anterior, ustedes pueden mirar un poco, no lo podemos encerrar a Dios en una cajita de fósforo. Aquí nos abrimos siempre mucho más a la gracia de un Dios que está con nosotros, a la gracia de un Dios que actúa en nuestra vida. Comienza diciendo: en el desierto nuestros padres tenían la morada del testimonio. Siempre la presencia de un Dios que camina. El mismo libro del Éxodo también, pero que ya comienza en realidad desde el Génesis, ¿verdad?, cuando Dios se va a descansar y deja en manos del hombre la acción o la transformación del mundo. Descansar, se va a descansar, o muy veñan de yara, o muy veñan de pobre lleva y gato enseñan deco an ya po lleva pe ari a pewi peteimba e prahu petein teco e prahu lleva o yeshao ni ñandúa ñandeya güero guataba lleva. Esto es, queridos hermanos, lo que nosotros encontramos aquí, justamente en esta pequeña síntesis también. Primero nos recuerda, en el desierto nuestros padres tenían
la morada del testimonio. El libro del Éxodo, como teología, nos quiere mostrar eso, de que Dios nunca abandonó a su pueblo. Incluso es un Dios diferente a todos los otros dioses, ¿verdad? Incluso dentro de la presentación de la religión, cómo Dios se manifiesta, según el pensamiento y según la revelación de los dioses. Normalmente en las otras religiones los dioses se presentan como que una vez, estilo demiurgo, que hacen todas las cosas, presenta todo, entonces después se retira del mundo y se va a descansar. Y es como que ya no tiene una relación con las cosas creadas. En todo caso, las cosas creadas tienen que relacionarse y buscar simplemente para adorar y bendecir a su Creador, nada más que eso. Sin embargo, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, atención, y esto es muy importante, y esto es importante que nosotros sepamos, sobre todo para no confundir, porque ustedes saben que en la masonería, en realidad los masones, cuando presentan al Dios, vamos a decirle así, entre comillas, al Dios masónico, entonces lo presentan con el nombre de un arquitecto. Y este justamente es un Dios aristotélico, esto es más bien un Dios filosófico. Este no es el Dios de la Biblia. Muchas veces se preocupan y dicen, no, nosotros somos masones, hacemos el bien, hacemos la caridad, somos católicos, etcétera, etcétera. Pero no es cuestión de hacer o no hacer. Todas las religiones hacen el bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero no confundir, ¿verdad?, el cristianismo y no confundir con la Biblia verdaderamente lo que se predica con un Dios arquitecto. Porque el Dios arquitecto quiere decir alguien que creó el mundo, sí, muy lindo, lo encontramos en toda la naturaleza, mirá qué lindo, mirá qué construcción, mirá qué... O sea, pensamos un poquitito lo que es un arquitecto. Pues el arquitecto se quedó ahí, hizo todo y listo, ya está, nave, en deroga, entregan de años, imagina. El Dios de la Biblia, fíjense que en ningún momento, antes de caminar con su pueblo, en ningún momento Él pide que se le construya un templo. Eso lo vamos a encontrar recién en el libro del Éxodo, capítulo 25. Upepe ahí lleva la cuestión del templo. Antes de eso no se habla del templo. Es un Dios entonces que entra en la historia del hombre. Y eso es lo que aquí estamos encontrando. Por eso dice en el desierto, en el caminar en la purificación del hombre, porque el desierto siempre significó eso. Nuestros padres tenían la morada del testimonio. La morada del testimonio es el signo de la presencia de un Dios que camina siempre. No es un Dios aristotélico, no es un Dios de arquitecto que nos hace de arquitecto. Podrá ser, yo entiendo que ellos quieren decir es un arquitecto porque creó el mundo, una maravilla. El arquitecto pues, es el que hace, ¿verdad? Pero atención, porque esa definición realmente nos hace confundir de lo que verdaderamente es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no es ningún arquitecto, en el sentido de que Dios está caminando con su pueblo. Dios está entonces en ese éxodo. El Dios de la Biblia es el Dios del éxodo, el Dios que no abandona a su pueblo, el Dios que siempre está en movimiento acompañando a su gente. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandi Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme
siento que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, tiempo de Navidad, Dios que se hizo presente, Dios que ya está en medio de nosotros y ahora que se queda, que se ha encarnado, que se hace parte de nuestra historia. Escuchamos la primera lectura y leemos desde la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1 del 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, la noticia que hemos oído de Dios y que nosotros les anunciamos es esta: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Queridos amigos, queridos hermanos, qué linda que es esta propuesta que nos está transmitiendo San Juan. San Juan es el apóstol, es el evangelista que puso la cabeza, el oído sobre el corazón de Cristo.
En la última cena recordamos muy bien el que tenía recostado la cabeza sobre el pecho de Jesús. Upeaco dice Gina, según la simbología que ha auscultado, ogendú, el latir y el corazón de Cristo. El latir y el corazón de Dios mismo para con nosotros. Dice, si decimos que estamos en comunión con Dios y caminamos en las tinieblas, mentimos. Ñande ya pueterei. Y esto es, queridos hermanos, lo que nosotros hoy tendríamos que reflexionar. Porque la yayapo para y la promesa cuera. Getamba ella es. Pero en el fondo, lo único que estamos haciendo es mintiendo, porque no estamos en comunión con Dios. No estar en comunión con Dios significa no estar en comunión con la gente, con el pueblo, engañarle al pueblo, engañarle a la familia, engañarle a los hijos, engañarle a la institución, engañarle entonces a todos los que nos rodean. Queridos hermanos, esto es demasiado importante. Este es el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que justamente Juan hoy nos dice. Lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos tocado, lo que nosotros hemos vivido con Jesucristo. Upeago laro ikuabe APM Gina, upeago laro hueru APM. Apeña tende ponágena, apejendu ponágena. Jalanda yeya pues no pea, ñande yapu. Jala ñande ya éramos. La cristianos anda ya pues nos haya por ahí no las cosas quiere decir que andas ahí cristiano. Queridos hermanos, esto es muy fuerte, pero esto es lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Esta es la verdadera conversión. Pedimos entonces por intercesión también siempre de San Juan, apóstol y evangelista, que descienda hoy la gracia del Señor para una verdadera conversión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñandeyara Ñe'e TV. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos recibiendo aquí un hermoso coro que viene a saludarnos por la Navidad. Feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo que ya llegará también dentro de una semanita. Y hoy nos encontramos con un grupo, como ustedes estuvieron viendo, de niños y niñas que vienen a saludarnos, nos quieren saludar. Y nos traen ¿a quién? A Jesús, que es lo más importante. Y bueno, ahora entonces saludamos a la hermana que también les acompaña. ¿Qué tal, hermana? ¡Feliz Navidad! Gracias, Padre. Feliz Navidad para usted también y todo su equipo. Muchísimas gracias y sobre todo para toda la gente que nos está acompañando con Ñandeyara Ñe'e en este trabajo tan hermoso, porque es la primera Navidad que estamos pasando. Bueno, y hermana, queremos conocer su nombre, de dónde están viniendo y cuál es esta labor que realizan ustedes dentro de su congregación y sobre todo con estos hermosos niños y niñas que hoy también nos acompañan aquí. Bueno, yo me llamo María, hermana María, y somos de la parroquia de San Francisco de Asís, del barrio habitacional nuevo, en Cevalloque, sobre el Jardín Botánico, este barrio habitacional nuevo que hicieron recién. ¿Y ahí ustedes tienen una comunidad religiosa? Justamente estoy acompañada por las probandas, María Paz y Claudia, que son las profesoras de este coro. ¿En serio? Sí. Ya.
Entonces, y con las mamás que nunca faltan, abandonan. ¿no? Porque son fundamentales. Sí, sí. Así que todo un gran equipo. ¿Y hace cuánto tiempo, hermana, que están trabajando en este lugar vocacional? ¿Cómo le dicen? Habitacional, San Francisco. Barrio habitacional. Sí. Realmente el barrio cuenta como 5 años de vida, aproximadamente. Pero como parroquia, digamos, es este año nomás que hemos empezado a trabajar así más de cerca y más... y hemos empezado con el coro en mayo, entonces poco. Hace poco que estamos... Que están afinando las voces. Sí, sí. Bueno, pero... ¿y cómo se llama el grupo, hermana? ¿O el coro? El coro de Santa Cecilia. Sí. Bueno, niños, vamos a escuchar un poco. ¿Cómo se llama el coro? Santa Cecilia. Bueno, vení un poco vos aquí, vení, levantate. Vení, Chiara, lo tienen por su chaleco. Vamos exactamente a esta niña, aquí le vamos a presentar, venir un poco. Bueno, mira allá, porque ahí te va a escuchar tanta gente y van a escuchar aquí por este micrófono que tengo yo aquí. Bueno, ¿cómo te llamas vos? Chiara. Chiara, el nombre italiano entonces. ¿Quién te puso ese nombre? ¿La hermanita? Mi mamá. Ah, tu mamá. Ah, bueno, yo pensé que la hermana viene de Italia. Bueno, muy bien, entonces, Chiara, ¿y cuántos años tenés? 9. 9 añitos. Bueno, ¿y ya sabes cantar? Sí. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿No sos desafinada? No sos como la cigarra. Bueno, muy bien, sentate, Chiara. Y así entonces. ¿Y cómo hacen, hermana, para ir llamando a estos niños y para ir formando el coro? Realmente hemos empezado a través del catecismo, ofreciendo esta oportunidad y algunas niñas ya se sumaron. Después ella misma, digamos, llaman a otras amigas o hermanitas a participar. Y esa es un poco también la intención de este coro, ser misionero. Queremos evangelizar a través de la música. Bueno, entonces ahora ya están haciendo a través de Ñande Yarañe. Exactamente. Bueno, vení un poco, niña, vos, vení un poco. Sí, aquí le vamos a conocer a otra, ya se asusta todo, porque ella va a salir también en la tele. Vos parece más seria, ¿verdad? Que todas las demás, ¿eh? ¿Sí o no? ¿O no? Bueno, ¿cómo te llamas vos? Miley. 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 Bueno, vos no soy italiana, entonces. Miley, no sé de dónde es. Inglés por allá dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Y cuántos añitos tenés, Miley? 8. 8 años. ¿Y qué grado estás? En segundo. Segundo. ¿Y ahora pasaste al? Tercero. Al tercero ya. ¿Y qué tal? ¿Y ya sabes sumar? Sí. 2 más 2. 4. Ah, menos mal. Salvamos la lección, ¿verdad? Bueno, ¿y a vos te gusta, Miley, cantar también? Sí. Bueno, ¿y cómo vos te fuiste por primera vez? ¿Cómo escuchaste? ¿Vos te fuiste al catecismo o después nomás escuchaste, tus amiguitas te invitaron? Me fui al catecismo. Te fuiste al catecismo. ¿Y qué aprendiste en el catecismo? ¿Que Jesús nació dónde? ¿O cantaste recién? ¿Cómo se llama el lugar donde nació Jesús? Belén. ¿Cómo se llama? Belén. Ah, en Belén Jesús nació entonces. Bueno, sentate entonces, hermanita. ¿Y cuántos niños ustedes ya tienen en el coro? Bueno, ahora actualmente son 25. Ya, 25. Porque algunos empiezan, después dejan, siempre es un poco el tema, pero estamos siempre con una media de 20, 25 niñas. Ya. Bueno, hoy son 18. Hoy vinieron 18 aquí a cantarnos y a traernos feliz Navidad. Bueno, hermanita, ¿y cómo nosotros podemos conocer ese barrio habitacional, o sea, así un poco sociológicamente, cómo está conformado ese barrio, las familias, hay muchas familias, cómo se está atendiendo pastoralmente? Realmente hay muchísimas familias y quiero aprovechar para agradecer realmente a Ñande Yarañé porque permite de conocer al barrio también por lo bueno, por las cosas lindas que tiene, que seguramente antes que nada son sus niños. Claro. Y hay muchas familias que... Hay muchos niños. Muchos niños. Y muchas familias, muchos padres que quieren a sus niños. Claro. Y que procuran para darle lo mejor. Y solo que, como siempre el refrán, hace más ruido un árbol que cae de una foresta que crece. Claro. Sí, Así que le agradezco porque dan la posibilidad de que también lo bueno pueda tener su resalte. Si no, el barrio se conoce por ser efectivamente un barrio un poquito complicado, con algunas fatigas que se siguen arrastrando desde antes, porque hay personas que vinieron de la Chacarita y se mudaron con todo, también con sus vicios, con su vida desordenada, y eso a veces crea más ruido
Claro, del bien claro. que en cambio se está dando, se está gestando. También la parroquia, como digo, a pesar de una cierta fatiga en los años, porque es una comunidad que se está haciendo, vinieron de diferentes lugares, entonces de a poco se está creando el sentido de una comunidad nueva prácticamente. Sí. Y realmente la parroquia puede ser esta fuerza moral y este punto de unidad para el barrio. Nosotros Claro. estamos viendo ya eso. Entiendo. Pero es un proceso que necesita de tiempo. Claro. Pero estamos con mucha esperanza y mucha confianza, si no esto no estuviera. Claro, por eso, justamente este es un gran logro, ¿verdad? Que los niños también, y como dijo, que los padres que acompañan también a sus hijos. Y eso Exactamente. es muy importante. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, hermoso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estamos siempre, este discurso, como les digo, es bastante amplio porque nos hace toda la síntesis. Aquí, desde este discurso podemos hablar de toda la Biblia, así como suena. Desde este discurso del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles encontramos el resumen de toda la Biblia. Todos los elementos esenciales y fundamentales. Y aquí estamos hablando, en el versículo 44, en una definición del Dios de Israel, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, decíamos hace rato en el bloque anterior, que no es un Dios arquitecto, por ejemplo, como explicamos actualmente en nuestro mundo actual. Se habla sobre eso de la masonería, que comienza en el año 1700 en adelante, ¿verdad? Que son protesta más bien de poder y luego que va pasando también a un aspecto que necesita un aspecto religioso, sobre todo porque el poder entendido del aspecto también religioso. Bueno, aquí miramos en el capítulo 7 siempre, versículo 44, que nos está hablando lo que sucede en el desierto. El desierto ya hemos definido tantas veces y dimos incluso cursos sobre esta palabrita, ¿verdad? Midbar. Midbar en el hebreo significa entonces esa soledad, ese encuentro, ese lugar de recapacitar, ese lugar de proyección, ese lugar de encuentro personal, en fin, todo lo que significa el Midbar, el desierto. Oseas también le llama el lugar de la conversión, cuando le está llamando justamente Dios a Oseas: tómate una prostituta, vete al desierto, el lugar de reflexión, el lugar de conversión, el lugar de encuentro personal entonces, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que aquí no hay una cosa hecha, no hay un Dios arquitecto que pum, te pone todo aquí, listo, ya está tu casita y ahora vete vos, ¿verdad? Y yo me desentiendo del mundo, no. El Dios de la Biblia es un Dios que acompaña, es un Dios que camina, es un Dios que va haciendo esta experiencia. Por eso cuando estamos hablando de 40 años por el desierto, el 40 también, la significancia, ¿verdad? El significado profundo de 40 quiere decir ese caminar de Dios con su pueblo. 40 significa toda una generación, es decir, que Dios nunca para, Dios siempre está presente. Todas estas expresiones, por ejemplo el Shabbat, que nosotros encontrábamos y decimos que Dios se va a descansar, entonces tiene también su significancia como para decir, bueno, ahora les toca a ustedes. Mi toca es ahora, dice el hombre. Eso es lo que dice el hombre. Dios le dice de cierta manera, yo ya hice mi toca, yo ya hice lo que me corresponde. Yo ahora pongo en las manos de ustedes la misma creación. Y entonces ustedes son los responsables. Donde yo voy,
caminando con ustedes. No como un Dios arquitecto, un Dios motor inmóvil, aristotélico, que se queda entonces o mañana. No, es Dios el que tiene su accionar, pero en la vida del hombre. Eso significa que los valores y los principios del Evangelio, los valores y los principios que encontramos en la Biblia, siempre se están renovando y están presentes en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la comunidad. Los principios y valores de la palabra de Dios están iluminando. Nos dice luego que son lámpara para tus pies, lámpara para tu vida. Esa es la palabra de Dios, que va iluminando. Pero va iluminando en el caminar, en la medida en que el hombre también va descubriendo y se va descubriendo a sí mismo. Por eso que entonces le estamos llamando a todo esto historia de salvación, porque si no, no sería historia. Historia es aquello que está en continuo movimiento. Y nosotros en este continuo movimiento es que tenemos que encontrar el accionar de Dios. Va esa va peñan de yara, oñe eñan de viejina, oñe monguetañan de vieja, va ella bañan de ahí, peñan de apitu, uy ella yesa, cuaya yesa, pe aya cualañan de yara, oye urea se jinara, pealañan de yara, hoy cuan eva se jinara, upeare la sea yepo yayana, upeara pecueri la sea guatana, jadi parana, o haya poana jinara. Siempre en función, como sabemos, de una realización personal, porque a causa del pecado es esa ruptura la que habíamos absolutamente quebrantado. Entonces ahora comenzamos a caminar buscando restablecer esa relación con Dios. Y bueno, es aquí donde le estamos encontrando. Por eso dice, en el desierto, nuestros padres tenían la morada del testimonio. El Dios que caminaba siempre con su pueblo, el Dios que caminaba siempre y sigue caminando, ¿verdad?, en el desierto con nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe TV. Para que todo aquel que crea
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Hola a todos, bienvenidos a Vaticano Express. Este mes de noviembre ha estado marcado por el viaje del Papa a Bahrein, el encuentro con los obispos alemanes y su visita a una prima en el norte de Italia por su 90 cumpleaños. Durante su viaje apostólico a Bahrein, el Papa mantuvo un diálogo con líderes musulmanes, les invitó a unirse contra la guerra o el cambio climático. Añadió que estos problemas son consecuencia del alejamiento de Dios. Noi che discendiamo da Abramo, padre nella fede delle genti, non possiamo avere a cuore soltanto i nostri, ma sempre più uniti dobbiamo rivolgerci all'intera comunità umana che abita la terra. Durante el vuelo de vuelta a Roma, Francisco explicó los roles complementarios del hombre y la mujer, invitó a luchar por la igualdad y calificó la mutilación genital femenina de acto criminal. Le donne sono un dono. Dio non ha creato l'uomo e poi gli ha dato un cagnolino per divertirsi. No, Dio li ha creato due uguali, uomo e donna. Como todos los años, el Papa comió con personas vulnerables en la Jornada Mundial de los Pobres. En una misa para la ocasión, Francisco llamó a los presentes en la Basílica de San Pedro a hacer cada uno lo que tiene en su mano por la paz. Che cosa ci sta dicendo il Signore davanti a questa terza guerra mondiale? Che cosa si sta dicendo il Signore? E mentre accadono fatti di male che generano povertà e generano sofferenze, si chiede che cosa concretamente io posso fare di bene? En una de las catequesis de noviembre, Francisco recomendó a los católicos que profundicen en su relación con Dios y no solo acudan a Él para pedirle cosas. Dijo que una relación madura con Dios implica dialogar en ambas direcciones. Potrebbe sembrare strano, irreale chiedere al Signore come stai? E invece è una maniera molto bella di entrare in una relazione vera, sincera con la sua umanità, con la sua sofferenza, anche con la sua singolare solitudine. Otro de los momentos más esperados fue la visita de una delegación de obispos alemanes al Papa. Se reunieron con él y luego por separado con los máximos responsables de la curia, con el secretario de Estado, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el prefecto del Dicasterio de los Obispos. Este encuentro sirvió para limar asperezas entre la Santa Sede y los obispos alemanes, que desde hace tiempo preocupan a Roma por las propuestas que están saliendo en su sínodo. Estas hablan de abrir la puerta al sacerdocio femenino o reconocer a parejas homosexuales. Tras la reunión, la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Alemana lanzaron un comunicado conjunto en el que reconocieron sus diferencias, aunque seguirán hablando. En él se puede ver que el tono del encuentro fue respetuoso, pero sincero y claro. Ambos manifestaron abiertamente sus posturas encontradas, aunque ninguno cedió. Habrá que esperar y ver cómo evoluciona el diálogo entre los dos. Francisco concluyó el mes visitando en el norte de Italia una prima que cumplía 90 años. Su viaje dejó tiernas escenas familiares como esta. Grazie. Grazie niente, grazie a te. Sei sempre, grazie, sei sempre stato gentile poi con tutti, hai sempre paura di disturbare. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús
con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros mirando desde el discurso que hace Esteban en el momento en que lo están acusando, ¿verdad? En el capítulo 6, sobre todo encontramos versículo 11, una acusación muy fuerte porque sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían escuchado a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y desde ahí surge todo. En el capítulo 7 comienza la autodefensa y es lo que estamos estudiando y es lo que estamos viendo en este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 en adelante. Nosotros reflexionamos desde el versículo 44 hasta el versículo 50, aun cuando Israel había rechazado a Dios, porque rechaza totalmente Israel a Dios, con todas estas propuestas, lleva entonces el judaísmo. Todavía, sin embargo, ellos tienen el tabernáculo y más tarde, ¿verdad?, se centran en el templo, a pesar del rechazo. Pero cada uno de estos símbolos importantes o signos eficaces nos tienen que hacer también comprender a nosotros lo que significa. Acabamos de hablar nosotros en los bloques anteriores lo que significa en el desierto. El desierto, el lugar de la reflexión y del encuentro personal con Dios. 40 años nos habla del desierto, de purificación entonces, de encuentro personal. Nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros. Es interesante, ¿verdad? Porque la psicología, por ejemplo, es una ciencia nueva, bueno, son los estudios nuevos, pero maravilloso. Psique, logos, el tratado, el ordenamiento de nuestra psique, cómo trabaja nuestra psique. No es fácil, ¿verdad? Pero hay ciertos padrones, había sido, ¿verdad? En nuestra forma de actuar, cómo somos los hombres, cómo nos manifestamos, qué ideales tenemos, qué ideas tenemos. Después están las variedades, pero esta ya es la creación, el don de Dios, la combinación impresionante, ¿verdad?, que se da en la creación. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, queridos hermanos, aquí nos está diciendo a través de esta palabrita. El desierto es el lugar del encuentro personal. Primero, ¿quién es el hombre? Porque en el fondo, los 73 libros que encontramos en la Biblia responden a una sola pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Que no es una pregunta que estamos inventando o que la Biblia estuvo inventando por primera vez. E incluso sabemos, ya Sócrates mucho antes ya había hecho esa misma pregunta desde una reflexión profunda. ¿Quién es el hombre, verdad? Conócete a ti mismo. Y así sucesivamente. Expresiones maravillosas que nos hacen entender. Solamente que aquí en la Biblia nosotros tenemos la gran novedad que no lo estamos respondiendo desde un aspecto humano simplemente o desde un aspecto de la inteligencia simplemente o de la reflexión filosófica, de la razón, ¿verdad? Sino que nosotros aquí estamos reflexionando desde el misterio mucho más profundo que es la religión, el religarnos, entender la esencia de nuestra propia vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es la esencia que nos liga a lo luminoso, ¿entienden? Es decir, a lo trascendente. No es que quedamos simplemente en el aspecto reflexivo de una filosofía, ¿verdad?, de la razón, sino que aquí está el plano de la fe que entendemos, de una relación de Dios que nos da a conocer quién es el hombre. Y por eso
en la reflexión teológica encontramos expresiones también que tenemos que entender bien para saber definir al hombre. Por ejemplo, cuando te dice que el hombre es Adamá, el hombre es Nefesh, el hombre es entonces esencia de Dios y al mismo tiempo es limitación. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, son expresiones hermosas. Pero ya lean, ya entender, ya iguana, ya hinduana, ya bamba, la isea ñande, ina ave peñande, yara y erubive. A nivel al estilo protestante, ya güero sapuca y pareilla, porque dice, porque está aquí, porque esto, pero no. Eso que dice ahí, en realidad no dice ahí, sino que ahí está diciendo otra cosa, en su huevoña, porque estos son géneros literarios muy profundos y para eso tenemos que entrar en esa cultura, tenemos que llegar a esa interpretación de una iglesia, apego la iglesia, porque esto se escribe desde un atuazú, desde una preocupación de la comunidad, por querer dar respuesta a su propia vida. ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? En esta estrategia del camino que tenemos que hacer, dar respuestas directas, cómo tenemos que caminar en nuestra vida para llegar a lo esencial y lo fundamental de nuestra existencia, ¿verdad? Y entonces ahí encontramos y nos damos cuenta que es entonces la común unidad, la unidad en común que nosotros ponemos todos juntos para saber quiénes somos y hacia dónde caminamos. Bueno, aquí, desde el 44 al 50, principalmente nos está diciendo, y esto es lo esencial, que aun cuando Israel rechaza a Dios, sin embargo, queda todavía el tabernáculo, que es la presencia de un Dios que acompaña, quiere decir que Dios está siempre con nosotros, y sobre todo más tarde, que después ese va a ser el lugar donde Dios nos va a reunir, que es el templo, donde el centro será justamente ese tabernáculo que está presente. Y alrededor de eso nos vamos a encontrar para saber lo que Dios quiere de nosotros. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe TV. Hoy un niño ha nacido en el pueblo de Belén, y aunque pocos lo esperaban, él lleva por nombre Rey, consejero y admirable. Es el príncipe de paz, es el Dios entre nosotros, es luz en la oscuridad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz aquellos que Él ama, los de buena voluntad. Con los ángeles cantamos el misterio de amor, abrazamos la esperanza, ha nacido el Salvador. Hoy un niño ha nacido en el pueblo de Belén, y aunque pocos lo esperaban, él lleva por nombre Rey, consejero y admirable. Es el príncipe de paz, es el Dios entre nosotros, es luz en la oscuridad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz aquellos que Él ama, los de buena voluntad. Con los ángeles cantamos el misterio de
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, y estamos aquí reflexionando de los versículos 44 al 50. Decíamos ya, en el desierto nuestros padres tenían la morada del testimonio. Así lo había dispuesto Dios cuando ordenó a Moisés que la hiciera conforme al modelo que había visto. Elemento también muy lindo. Así lo había dispuesto Dios. Dios es entonces el que dispone el camino del hombre. Dios el que está trazando el camino del hombre. Cuando ordenó a Moisés que la hiciera conforme al modelo que había visto, modeló, ¿verdad?, de cierta manera, todo lo que es el hecho de la presencia de la morada del testimonio en medio de nosotros. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué modelo de presencia tenemos? Dios que camina con su pueblo en el Midbar, en el desierto, ¿verdad? Entonces comienza y te vuelve a insistir sobre la persona de Moisés. Se dan cuenta que Esteban entonces en su discurso, en lugar de blasfemar, está aquí ensalzando a Moisés, pero en todo tiempo, ¿verdad? Ordenó a Moisés que le hiciera conforme al modelo que había visto. Es decir, le está ensalzando en el sentido que es un Moisés muy despierto, es un Moisés intercesor, intermediario, pontifex, es decir, el puente entre Dios y el hombre. Es decir, no hay ninguna blasfemia aquí contra Moisés, como lo querían presentar ahí en el capítulo 6, versículo 11, ¿verdad? Y por lo tanto, conforme al modelo que había visto, una gran responsabilidad. La pregunta siempre apunta, ¿cómo se da todo esto? La pregunta siempre apunta en saber este camino y este proceso que está haciendo también el pueblo de Israel. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. El modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar la posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de Yahvé. Bueno, entonces ellos que hacen este camino, ¿verdad? Hacen este camino.
pero van descubriendo conforme al modelo que había visto. Nuestros padres recibieron como herencia esta morada y bajo la guía de Josué, la introdujeron en el país conquistado a los pueblos que Dios había expulsado a su paso. Así fue hasta el tiempo de David. Bueno, aquí encontramos estos detalles. Vamos a ver. Así lo había dispuesto Dios cuando ordenó a Moisés. Así lo había dispuesto Dios. Historia de salvación, promesa de salvación, Dios que tiene un plan, y entonces ese plan ciertamente que va a estar supeditado al hombre. Ese plan que Dios ofrece, o muy peñande no debe peñande bueno na ave hay cuan ebm muy pende pobre pella potaba tapanda pella pomoe pella posepa tapanda pella pose pea pella pono cato este pico bonata cato este lleva entero estea esainta a oñe penuta o mañana un brumia lleva da ico opita tanto bebejina que no mira más que una cuarta de su nariz lleva. La eremita no juega, una cuarta de su nariz. Bueno, está con ella de pecha cuando ya se llama un brillo, ya pues está upebeminte, ya se sabe minte oía. Y claro que después entonces nos proyectamos, ¿verdad?, hacia adelante, hacia el futuro. Cuando ordenó a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que lo había visto, es decir, aquí está lo del testimonio, lo del arca, conforme al modelo que había visto. Esto también es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Conforme al modelo que había visto. ¿Qué significa para nosotros, queridos amigos, el modelo que había visto? El modelo que había visto significa entonces una relación y una cercanía muy grande con Dios. El modelo que había visto Moisés es esa misma presencia de Dios, que ahora él mismo como pontífice, como intercesor, intermediario, está ofreciendo al pueblo. ¿Se dan cuenta entonces cómo Esteban? No es que ha blasfemado contra Moisés, al contrario, lo está ensalzando y nos está demostrando que Dios se ha manifestado y se sigue manifestando de acuerdo a esos criterios y a esos modelos que Moisés nos ha transmitido a nosotros como pueblo. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo esta reflexión, nuestro curso bíblico de todos los días. Les invito a seguir, todos los días estamos con los cursos bíblicos, que podamos meditar, reflexionar. Todos aquellos que quieran pueden también volver a través de nuestra página, por los medios, siempre estamos también por Facebook, Instagram, YouTube, y entonces así podemos aprender cada vez más y responder también a ese llamado de Dios. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima gormaña de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.